Perdió su casa por culpa de unos estafadores y quedó bajo la lluvia con su hija. Nadie se detuvo, excepto un abogado famoso. Lo que pasó después lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La ciudad aquella tarde parecía como si hubiera sido lavada por la tristeza. Nubes pesadas se apretaban sobre el horizonte, sus vientres hinchados de una lluvia interminable. El agua caía en cortinas implacables, desbordando los techos, acumulándose en las aceras, golpeando los cofres de los autos y deslizándose por las superficies lisas de los edificios de mármol. Era el tipo de tormenta que hacía que la gente corriera con más prisa por las calles, con la cabeza inclinada bajo los paraguas, pensando únicamente en la promesa de calor que los esperaba tras las puertas de oficinas o apartamentos. El corazón de la ciudad brillaba débilmente contra el cielo gris. Los letreros de neón parpadeaban a través del aguacero, mientras la imponente corte se alzaba en su centro como un centinela eterno. Sus columnas de granito se mantenían erguidas y severas, sus escalones pulidos por años de pisadas, su fachada irradiando poder y permanencia. Ahí se suponía que vivía la justicia. Ahí se reunían los ricos y los influyentes para decidir el destino de otros. Y sin embargo, al borde de su césped perfectamente cuidado, bajo la sombra de un viejo tilo, se encontraba una imagen que no podía pertenecer a un lugar tan grandioso. Las ramas del árbol se inclinaban bajo el peso del agua. Las hojas temblaban. Las gotas caían con fuerza al suelo convertido en barro. En su base, sentado sobre la tierra encharcada, había un hombre con una niña. Se veían pequeños contra el vasto telón de piedra y vidrio, frágiles y olvidados, en un mundo que pasaba de largo. El hombre, con los hombros encogidos contra el frío, trataba de cubrir a la pequeña con la tela gastada de su chaqueta. Su cabello pegado a la frente por el agua, su rostro marcado por el cansancio y una derrota silenciosa. A su lado yacía una mochila descolorida y desgastada, de cuyo cierre se asomaba la manga de un oso de peluche. El oso, alguna vez suave, tenía ahora el pelaje áspero y parchado, sus ojos de botón apagados por el tiempo, pero seguía apretado fuertemente en las manos de la niña, que lo sostenía contra su pecho como si fuera lo último que quedaba de consuelo en su mundo. Ella se llamaba Lily y tenía 8 años. Había conocido el ritmo de las nanas, el olor del pan caliente por las mañanas, la seguridad de un cuarto pequeño al que llamaba suyo. Pero esas cosas le habían sido arrebatadas en silencio, no por fuego o tormenta, sino por hombres de sonrisas frías y promesas falsas. El apartamento que les habían prometido nunca existió. Su padre, Daniel, había entregado cada dólar que había logrado ahorrar, desesperado por asegurarles un hogar, y el dinero se había desvanecido en el abismo de una compañía fraudulenta. Para cuando se dio cuenta de la verdad, su antiguo arrendador ya había cerrado la puerta de la vivienda, y no había ningún otro lugar a donde ir. Durante semanas, Daniel había llevado a Lily de refugio en refugio, de oficina en oficina, rogando por misericordia, por un rincón donde quedarse, por una oportunidad de reconstruir. Pero las puertas se cerraban en su cara. Las voces cortantes le decían que no había espacio, ni fondos, ni manera de ayudar. Y ahora, cuando sus fuerzas casi se habían agotado, cuando su cuerpo dolía de cansancio y el hambre lo mordía por dentro, se encontraba sentado bajo la lluvia, la corte erguida sobre él como un juez silencioso. Daniel alguna vez había sido un hombre orgulloso, firme y confiable. Trabajaba largas horas en un empleo modesto. Había construido rutinas para su hija. Había creído que si se esforzaba lo suficiente, el mundo al menos le permitiría proveer lo básico. Ahora esa creencia se resquebrajaba. Sin embargo, incluso cuando la tormenta los empapaba, incluso cuando su corazón se rompía por lo que no podía darle,
Mantenía su brazo sobre los pequeños hombros de Lily. La atrajo más cerca, sintiendo el calor frágil de su cuerpo, y se dijo a sí mismo que no dejaría que la desesperación se reflejara en su rostro. Un padre no podía derrumbarse. No ahí, no frente a ella. Lily se recostaba en silencio contra él. Sus labios se movían, casi imperceptibles, mientras tarareaba una nana que recordaba a medias, una melodía que su madre le había cantado alguna vez, antes de que su memoria se desvaneciera en la neblina de la infancia. La canción apenas se oía contra el trueno y la lluvia, pero le daba valor. En el oso apretado contra su pecho encontraba un sustituto de todo lo que había perdido. Confiaba en Daniel completamente. A sus ojos seguía siendo fuerte, capaz, su escudo. Y sin embargo, su pequeño cuerpo temblaba, y Daniel sentía cada estremecimiento como una herida. El contraste entre ellos y su alrededor era casi cruel. Detrás, las puertas de la corte se abrían y cerraban con un ritmo constante, mientras abogados y empleados entraban y salían apresurados, algunos con portafolios, otros con paraguas, todos con una vida a la que regresar. Los autos se alineaban en la acera, brillantes a pesar de la tormenta. Sus dueños salían rápido para no mojarse. La riqueza y el orden seguían su procesión a pocos metros de distancia, como si el hombre y la niña bajo el árbol no existieran. La gente los miraba de reojo y apartaba la vista con rapidez, negándose a dejar que la imagen se instalara en sus mentes. La miseria era más fácil de ignorar cuando no golpeaba la puerta de uno. Fue en ese momento, cuando la desesperanza parecía la única compañera, que llegó otra figura. Un auto negro, largo y pulido, se detuvo en la acera. Su motor ronroneó bajo, y del asiento trasero emergió un hombre cuya presencia llevaba la autoridad como una segunda piel. Michael Harrison pisó el pavimento mojado, sus zapatos golpeando los charcos con cuidado. Sostenía un paraguas sobre su cabeza, su traje impecable a pesar de la tormenta. Su reputación lo precedía a donde fuera. Uno de los abogados más destacados del país, un hombre que había surgido de orígenes modestos hasta ganarse el respeto de los clientes más poderosos. Su nombre se susurraba en las cortes, era elogiado en revistas, buscado por quienes podían pagar sus honorarios exorbitantes. Para la mayoría, él encarnaba el triunfo. La mirada de Michael, mientras avanzaba hacia los escalones de la corte, era aguda y decidida. Estaba acostumbrado a las tormentas, a las fechas límite, al peso de las vidas que dependían de sus palabras. Nada lo sacudía, nada lo hacía titubear, hasta que sus ojos captaron la escena bajo el tilo. Por un instante, pensó que su mente le jugaba una trampa. Un hombre empapado, encorvado contra el tronco, protegiendo a una niña con su cuerpo. Los ojos de la niña miraban desde debajo de mechones mojados, grandes y confiados, el oso apretado en sus brazos. Algo en el pecho de Michael se contrajo. La corte, la lluvia, la gente apresurada, todo se desdibujó en los bordes. Ya no estaba frente al edificio que simbolizaba su éxito. Había vuelto a otro tiempo, otro lugar, donde él también había sentido la punzada de la lluvia fría, donde su madre le había apretado la mano, susurrando que las cosas mejorarían aunque no lo creyera. Michael había enterrado esos recuerdos hacía mucho. Había construido muros de acero y mármol a su alrededor, cubriéndolos con títulos, elogios y victorias. Pero la visión del hombre y su hija rompió un agujero en esas defensas. El trueno rugió arriba, y sin embargo dentro de él comenzó otra tormenta, la del reconocimiento, la vergüenza y la empatía olvidada. Se quedó en los escalones, atrapado entre la vida que había construido y la verdad que ahora se encontraba a unos metros. Podría haberse girado, entrar, continuar con su día, y nadie lo habría juzgado. Nadie esperaba que Michael Harrison, el abogado intocable,
se detuviera por 2 almas empapadas bajo un árbol. Pero no podía moverse. Su mano se apretó sobre el paraguas, sus ojos fijos en ellos. La lluvia golpeaba el pavimento, pero lo que oía no era agua. Era el eco tenue de su propio hambre de niño, la memoria de haber sido ignorado, el susurro de una voz que le decía que la riqueza no significaba nada si no servía a la humanidad. Durante un largo momento permaneció quieto, la tormenta alrededor, la corte brillando a sus espaldas y las figuras frágiles temblando frente a él. Y en ese momento, aunque todavía no sabía qué haría, Michael Harrison sintió la primera grieta en la armadura que había protegido su corazón por décadas. Michael permaneció inmóvil en los escalones de la corte más tiempo del que había pensado. La tormenta seguía azotando la ciudad, enviando corrientes de agua por la piedra pulida, pero él ya no sentía prisa. Algo en él se había movido en el momento en que sus ojos se cruzaron con aquellas figuras frágiles bajo el tilo. El recuerdo de su propia infancia pesaba demasiado para ser ignorado, y por primera vez en su vida, cuidadosamente ordenada, la urgencia de reuniones y la presión de horarios quedaron relegadas al fondo. Cerró el paraguas con un chasquido decidido, lo metió bajo su brazo y avanzó hacia el hombre y la niña. Cada paso a través de la lluvia fue deliberado, como si cruzara un umbral que había evitado durante demasiado tiempo. Daniel percibió el movimiento antes de verlo. Giró apenas la cabeza, instintivamente atrayendo a Lily más cerca de su costado, como si quisiera protegerla del extraño que se aproximaba. Su orgullo dolía. Odiaba ser visto en tal condición. Odiaba la idea de que el sufrimiento de su hija quedara expuesto. Sin embargo, había algo diferente en aquel hombre, algo en la firmeza de su andar y en la gravedad de su presencia que lo hizo detenerse. No tuvo fuerzas para resistirse cuando Michael le tendió la mano, ni cuando le indicó la entrada de la corte. Por el bien de Lily, soportaría la humillación de ser conducido hacia adentro, como alguien incapaz de sostenerse por sí mismo. El aire dentro del edificio era un mundo aparte de la tormenta exterior. El calor irradiaba de los paneles de madera brillante, y la luz resplandecía en los candelabros suspendidos. El suelo relucía, y el murmullo suave de los empleados creaba un zumbido de vida ordenada. Allí se debatía justicia, allí se defendían fortunas, pero pocas veces esas paredes eran testigos de la crudeza de la desesperación humana en su forma más simple. Los trabajadores se detuvieron al ver a Michael conduciendo a los empapados. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El renombrado abogado, que rara vez reconocía a extraños, ahora llevaba dentro a 2 figuras que parecían arrancadas de la calle. Algunos susurraron entre sí, pero nadie se atrevió a cuestionarlo en voz alta. Michael los guió a un rincón tranquilo, donde un asistente corrió a traer mantas y toallas a su pedido seco y firme. Daniel intentó rechazar el consuelo, moviendo la cabeza, como si aceptarlo borrara lo poco que quedaba de su dignidad. Pero los dientes de Lily castañeaban, su cuerpo temblaba sin control. Con un suspiro pesado, Daniel permitió que la manta los cubriera. Lily se acurrucó de inmediato en la tibieza, y su rostro se iluminó con un pequeño destello de alivio. Michael observó aquella expresión y sintió un golpe en el pecho, el tipo de dolor que había aprendido a ocultar en la corte, pero que ahora se negaba a callar. La comida llegó después, sencilla pero caliente, y los ojos de Lily se agrandaron al ver la bandeja. Miró a su padre en busca de permiso antes de tocar nada. Daniel le dio un leve asentimiento, aunque el hambre le ardía por dentro, siempre dispuesto a dejar que ella comiera primero. Michael notó ese gesto silencioso, la contención en la postura de Daniel, y algo dentro de él se endureció. Había presenciado incontables luchas de poder, traiciones y codicia en su carrera, pero esto era algo más puro.
un padre sacrificándose sin queja. Cuando Daniel por fin habló, su voz era ronca y pesada. Con lentitud, entrecortado, compartió su historia. Contó los meses que pasó ahorrando, las promesas de un vendedor astuto, los papeles que parecían lo suficientemente oficiales para confiar. Explicó cómo la empresa desapareció de un día para otro, sin dejar rastro más que la esperanza rota de quienes habían entregado sus ahorros. Para cuando entendió que todo había sido una fachada, él y Lily ya habían perdido su hogar. Con nada más que lo que podían cargar, caminaron de un lado a otro, cada noche buscando un techo, cada día debilitándose más. El tilo había sido simplemente el último sitio donde el agotamiento los venció. Michael escuchó sin interrumpir, sus manos firmemente entrelazadas. Cada palabra tiraba de un recuerdo que había creído enterrado. Sabía que existían esas estafas, había leído sobre ellas, visto informes, incluso había defendido a clientes acusados de prácticas similares. Pero escucharlo ahora, no como un caso frío, sino como la ruina vivida de un padre y su hija, lo transformaba en otra cosa. Comprendió, con una claridad dolorosa, que su propia carrera, sus victorias en la corte, a veces habían servido de escudo a personas no tan distintas de los que habían destruido a Daniel. Cuando la voz de Daniel se apagó, Michael dejó que el silencio se llenara con pensamientos, en lugar de palabras. Reconoció de inmediato que no se trataba de un caso aislado. Un fraude de esa magnitud rara vez atrapaba a una sola víctima. Detrás de Daniel y Lily había seguramente docenas, tal vez cientos de familias destrozadas. Era una red diseñada para atrapar a los vulnerables, y Daniel solo era uno más atrapado en ella. Daniel bajó la cabeza, avergonzado por su impotencia, pero Michael vio algo más allá de la vergüenza. Vio la determinación cruda de un hombre que aún se negaba a rendirse del todo, que se había aferrado a su hija incluso cuando todo lo demás había sido arrebatado. Esa determinación encendió algo en la mente de Michael. Ya no podía ser el hombre que pasaba de largo, el abogado que solo aceptaba casos por dinero y prestigio. La decisión se formó lenta pero firme en su interior. Podría costarle caro, incluso ser desastroso para su reputación, involucrarse en algo así. Tenía contratos con clientes que prosperaban en las mismas industrias que producían esas trampas. Desafiarlos significaba abandonar el papel cómodo que había construido y enfrentarse a enemigos poderosos. Pero la idea de no hacer nada le producía un temor mayor. La imagen de Lily temblando en brazos de su padre no lo dejaba en paz. Esa noche, mucho después de que Daniel y Lily fueron llevados a un cuarto seguro con camas y ropa limpia, Michael seguía en su oficina. La tormenta finalmente había amainado, pero su eco resonaba en su pecho. Extendió papeles sobre su escritorio. Buscó entre contactos y antecedentes de casos, uniendo fragmentos de nombres recordados de estafas parecidas. Cuanto más descubría, más convencido estaba de que no se trataba solo de ayudar a un hombre y su hija. Se trataba de desmantelar algo que se alimentaba de los débiles y prosperaba porque nadie con suficiente poder se atrevía a intervenir. Para Daniel, la bondad de aquel día era casi insoportable. Sentado en el catre angosto, miraba a su hija finalmente dormida bajo sábanas limpias. Su respiración era tranquila por primera vez en días, su rostro en paz. Había luchado tanto por sostener todo, y por un instante se permitió respirar esa rara sensación de seguridad. El orgullo todavía ardía en su interior, recordándole que nunca debió depender de la caridad de un extraño. Pero la gratitud crecía más fuerte, templada por la certeza de que su hija estaba a salvo. Por ella, aceptaría esa misericordia frágil. Michael volvió a verlos antes de marcharse esa noche. Se detuvo en la puerta, observando en silencio. Daniel estaba sentado erguido, alerta pese al cansancio,
mientras Lily dormía acurrucada. No era riqueza ni lujo, pero era vida. Era supervivencia. Los ojos de Michael se detuvieron en el pequeño oso de peluche entre los brazos de Lily. Ese oso era más que un juguete. Era el símbolo de todo lo que había resistido entre pérdida y hambre. La pieza de su mundo que había perdurado cuando todo lo demás desapareció. Y comprendió entonces que esa confianza en su padre, y ahora en él, era algo que no podía traicionar. Cuando finalmente salió de nuevo a la lluvia, su decisión ya no tenía dudas. Tomaría ese caso, no por fama ni dinero, sino porque importaba. Seguiría los hilos del fraude, expondría a quienes lo habían tejido y usaría su influencia no para proteger a los poderosos, sino para defender a los que no tenían voz. El hombre bajo el tilo y su pequeña habían despertado algo dormido en él, algo que exigía acción. La noche después de que Michael tomó su decisión, se extendió hasta las primeras horas de la mañana, pero el sueño nunca llegó. Se quedó rodeado de archivos y notas, fragmentos de antiguos casos esparcidos sobre su escritorio, el zumbido de una lámpara como única compañía. Afuera, la ciudad dormía bajo un velo de calles mojadas y nubes disipándose, pero en su mente, una tormenta distinta rugía con más fuerza que cualquier trueno. La imagen de Daniel y Lily seguía fija en sus pensamientos, recordándole que ya no se trataba de una ley abstracta, ni de argumentos fríos. Se trataba de personas, frágiles y reales, cuyas vidas habían sido quebradas por la avaricia. Al amanecer, Michael comenzó su trabajo. Recurrió a todos los recursos a su alcance, llamó a contactos que le debían favores por victorias pasadas, revisó registros públicos con la precisión de un ojo entrenado en 1000 batallas legales. Poco a poco, emergieron patrones, compañías que existían solo en papel, oficinas que cerraban de la noche a la mañana, firmas repetidas en contratos por hombres que ya no se podían localizar. Con cada hilo que tiraba, descubría la estructura de una red diseñada no para alojar familias, sino para aprovecharse de su desesperación. Y cuanto más desentrañaba, más se daba cuenta de que la magnitud era mayor de lo que había imaginado. Al final de la primera semana, Michael tenía una pared cubierta de pruebas que señalaban a una cadena de fraudes mucho más allá del caso de Daniel. Docenas de familias habían caído en la misma trampa, cada una con una historia parecida. Pertenencias metidas a la fuerza en bolsas. Niños aferrados a los restos de su inocencia. Algunas habían huido de la ciudad en silencio, otras habían terminado en refugios o en condiciones peores. No eran errores aislados, era un negocio calculado y frío, que prosperaba porque nadie con poder suficiente había querido detenerlo, hasta ahora. Pero mientras avanzaba en la investigación, las sombras también crecían a su alrededor. Un nombre apareció en un contrato y lo golpeó como un rayo. Una corporación cuyo líder era uno de sus clientes más influyentes, un hombre cuya fortuna dependía del flujo constante de negocios inmobiliarios. Durante años, Michael había defendido sus intereses, asegurándose de encontrar vacíos legales, sostener contratos, proteger ganancias. Enfrentarlo ahora no solo significaba cortar un vínculo lucrativo, sino invitar a una represalia feroz. La revelación lo envolvió como un lazo al cuello, y por primera vez dudó. La duda no duró mucho. Cada vez que la vacilación susurraba, recordaba la figura encorvada de Daniel y el cuerpo tembloroso de Lily bajo el tilo. Pensaba en el oso de peluche, símbolo de lo poco que le quedaba a la niña, y se preguntaba qué costo tendría su silencio. Permanecer inmóvil era aceptar que otros niños perderían sus hogares, mientras hombres en trajes caros se enriquecían. La idea era insoportable. Cualquier riesgo que lo esperara, lo soportaría. Daniel también comenzó a cambiar en esos días.
En la seguridad que Michael les había dado, sus fuerzas lentamente regresaron. Ya no era solo un hombre doblado por la pérdida. Se convirtió en un aliado en la lucha. Revisaba viejos correos electrónicos, recopilaba testimonios de otras víctimas que había conocido en su camino y los entregaba a Michael. Al principio, la vergüenza lo mantenía callado, incapaz de mostrar cuánto había fracasado. Pero ahora, viendo a Lily dormir en un cuarto cálido, en lugar de bajo la lluvia, encontró valor. Cada evidencia era un paso para recuperar su dignidad, una manera de demostrar a su hija que no se había rendido. Lily floreció en la seguridad de esos días. Ya no temblaba constantemente de frío. Comenzó a dibujar casitas en trozos de papel, con chimeneas y ventanas iluminadas. Las mostraba orgullosa a su padre, y aunque él sonreía, sus ojos se humedecían cuando ella no lo miraba. Michael también vio esos dibujos, y le infundieron una urgencia distinta a cualquier juicio. Este caso no era para ganar prestigio, era para que esas casas algún día dejaran de ser dibujos y se convirtieran en realidad. Mientras Michael preparaba el caso, la presión aumentaba. Recibía llamadas envueltas en cortesía, pero cargadas de advertencia, recordándole a los clientes que habían construido su carrera. En los pasillos de la corte corrían susurros de que estaba traicionando a los suyos, arriesgando su lugar en círculos donde la reputación lo era todo. Colegas movían la cabeza, algunos con incredulidad, otros con desprecio velado. El camino fácil era claro: abandonar el asunto, regresar al confort de los clientes ricos, fingir que nunca existió aquella familia bajo el árbol. Pero cada advertencia solo reforzaba su decisión. El juicio, cuando comenzó, no se pareció a ninguno que Michael hubiera enfrentado. No estaba al lado de magnates, sino ante una sala llena de familias que habían perdido todo. Sus rostros llevaban la misma mezcla de desesperanza y esperanza cautelosa que había visto en Daniel. Presentó las pruebas con la precisión afilada de años de práctica, pero esta vez su voz tenía algo más que lógica fría. Había convicción, templada por la empatía, firme e inquebrantable. Transformó documentos en una narrativa de injusticia imposible de ignorar. La oposición era formidable. Los acusados estaban representados por abogados igualmente hábiles, respaldados por fortunas inmensas. Cuestionaban testigos, desafiaban papeles, pintaban a las víctimas como ingenuas o descuidadas. Intentaron quebrar a Daniel en el estrado, insinuando que había sido imprudente, que su desgracia era culpa suya. Michael observaba cómo Daniel apretaba los puños, la mandíbula tensa, pero no cedía. Habló de su hija, de las promesas hechas y rotas, de las noches vagando sin refugio. Su voz no se quebró. Por primera vez en semanas, se sintió fuerte otra vez. Cada día del juicio fue una batalla. Michael soportó ataques contra su carácter, insinuaciones de oportunismo, críticas por su pasado defendiendo a los poderosos. Los medios seguían cada paso, algunos alabando su valentía, otros llamándolo insensato. Pero él siguió adelante, fortalecido por la visión de Lily sentada en la galería, con el oso en brazos, sus ojos fijos en él, con una confianza que pesaba más que cualquier veredicto. El giro llegó cuando Michael descubrió unos registros ocultos en los estados financieros. Revelaban transferencias directas de fondos robados a cuentas de la misma corporación ligada a su antiguo cliente. La evidencia era irrefutable, imposible de torcer incluso para los mejores defensores. Presentarla en la corte fue como clavar un puñal en años de engaños. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sonido de las plumas del público, tomando notas frenéticamente. La defensa se tambaleó, su seguridad resquebrajada por la verdad. El rostro severo del juez se suavizó apenas al reconocer la magnitud del fraude. Para Michael, el momento fue más que una victoria.
Fue la liberación de años de culpa enterrada, la reivindicación de cada familia silenciada, la respuesta al canto apagado de una niña bajo la lluvia. Cuando llegó el último día del juicio y se leyó la decisión, la sala contuvo el aliento. Los culpables fueron declarados responsables. Se ordenó restitución. Se confiscaron propiedades. Se desmanteló el imperio. La galería estalló en aplausos, primero contenidos, luego creciendo en un desbordamiento de alivio y gratitud. Michael permaneció inmóvil, su postura firme, pero el peso en su pecho distinto a cualquier otro. Había ganado, pero lo más importante, había luchado por algo verdadero. Miró hacia Daniel, que sostenía a Lily en su regazo, sus pequeños brazos enroscados en su cuello. Los ojos de Daniel se encontraron con los suyos, y no hicieron falta palabras. En ese intercambio silencioso estaba el reconocimiento de todo lo que habían resistido juntos, la gratitud de un padre que había encontrado un aliado en el instante más inesperado. Cuando Michael salió de la corte aquella tarde, el cielo ya no estaba cargado de tormenta. Se había despejado en un azul pálido, con rastros de un sol que se despedía. El cansancio del combate lo recorría hasta los huesos, pero bajo él corría una corriente de paz. Había desafiado al poder y elegido la verdad. Había arriesgado su prestigio y encontrado algo mayor. La lucha no había terminado. Siempre habría más batallas, más injusticias. Pero había cruzado una línea de la que no podía volver. Y mientras bajaba los mismos escalones, donde había visto por primera vez a la niña y su padre bajo el tilo, sintió crecer una certeza. Esa ya no era solo su historia. También era la suya, y guiaría el resto de su vida. El juicio había terminado, pero el eco de sus batallas seguía en la mente de Michael mucho después de que la sala se vaciara. El sonido del mazo aún reverberaba dentro de él, no solo como el cierre de un caso, sino como el inicio de algo que no había buscado, pero que ya no podía negar. Un cambio. Los estafadores habían sido condenados, su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba, sus riquezas mal habidas eran confiscadas y redirigidas a quienes habían engañado. Para las familias, el veredicto significaba compensación y la posibilidad de empezar otra vez. Para Daniel y Lily, significaba el fin de la incertidumbre que los había perseguido cada noche bajo la tormenta. Y para Michael, significaba la culminación de una transformación que nunca había planeado, pero que lo había redefinido. En los días siguientes al fallo, la corte se calmó. Los periodistas giraron su atención a nuevos escándalos, y los pasillos ya no murmuraban sobre la cruzada de Michael. Sin embargo, en los hogares de la ciudad, la vida comenzaba a recomponerse. Familias que habían sido empujadas a refugios recibieron los primeros pagos de compensación. Se alquilaron pequeños departamentos. Los niños volvieron a la escuela. Las cocinas volvieron a llenarse del aroma sencillo de comidas calientes. No era riqueza lo que regresaba, era dignidad, y esa dignidad valía más que cualquier suma. Daniel y Lily fueron de los primeros en ver frutos concretos. Se les ofreció un apartamento modesto, sencillo pero seguro, con paredes que contenían calor y ventanas por donde entraba el sol. El lugar no era grande, pero para ellos se sentía inmenso, no por su tamaño, sino porque representaba seguridad. Daniel recorrió las habitaciones vacías con reverencia, pasando la mano sobre la pintura fresca de las paredes, como si tocara algo sagrado. Había temido que su hija nunca volviera a conocer la comodidad de un hogar. Ahora, parado en ese umbral, la gratitud lo desbordaba. La alegría de Lily era aún mayor. Corrió descalza por las habitaciones, riendo, con su oso de peluche en una mano. Exploraba cada rincón como si descubriera un tesoro. El espacio donde iría a su cama, el alféizar desde donde miraría al mundo, el rincón donde imaginaba colgar sus dibujos. Para ella,
El apartamento no era solo refugio. Era el lienzo donde empezaría a pintar su futuro. Y aunque no comprendía del todo la batalla librada en su nombre, intuía que su padre no la había fallado y que Michael había estado con ellos cuando más lo necesitaban. Daniel no tardó en reconstruir su vida. Con la dignidad restaurada, buscó trabajo con determinación renovada. No fue fácil, pero con persistencia y algunas conexiones de Michael, encontró un empleo que le permitía sostener a su hija. Cada mañana se levantaba temprano, le preparaba el desayuno y la acompañaba a la escuela antes de comenzar su jornada. Cada tarde, regresaban a su pequeño apartamento, donde la rutina reemplazaba la incertidumbre y las sombras de su pasado comenzaban a disiparse. Por primera vez en meses, Daniel podía mirarse al espejo sin apartar la vista. Había estado roto, pero no destruido, y en la sonrisa de Lily encontraba la prueba de que había logrado darle otra oportunidad. Para Michael, el fin del juicio trajo alivio, y al mismo tiempo, inquietud. Había ganado la batalla, pero no sentía deseo de volver a su vida anterior. Los contratos y negociaciones que habían definido su carrera parecían huecos comparados con los rostros de las familias agradecidas. Pasaba más tiempo lejos de su oficina lujosa, más tiempo en lugares donde la gente vivía con sencillez. Y cada visita a Daniel y Lily lo llenaba de algo que ninguna fortuna ni prestigio le había dado antes: paz. Fue en una de esas visitas cuando Lily se le acercó con expresión seria. Extendió su oso de peluche, desgastado, con costuras estiradas por años de afecto. Para una niña, ese regalo era monumental. Era el único objeto que había llevado consigo en medio del hambre y la tormenta, lo que la había sostenido cuando el mundo se volvió en su contra. Daniel intentó detenerla, incapaz de permitir que se desprendiera de algo tan valioso, pero Lily no dudó. Puso el oso en las manos de Michael y susurró que era para darle suerte, para que nunca olvidara lo que había hecho por ellos. Michael se quedó en silencio, el oso pesado en su palma. Su pelaje áspero y sus ojos opacos tenían más valor que cualquier trofeo o reconocimiento. Comprendió que aquel gesto significaba más que titulares o veredictos. Era confianza pura, entregada por una niña que había tenido razones para temer al mundo, pero eligió creer en su bondad. Ese oso se convirtió en su posesión más preciada, un recordatorio constante de la noche bajo el tilo y de la decisión que había cambiado el rumbo de su vida. Semanas después, Michael volvió al mismo árbol. La tormenta había pasado y el suelo estaba seco. El sol atravesaba las hojas, dibujando patrones dorados en la hierba. Allí los había visto por primera vez, empapados y rotos, una imagen de desesperación que perforó la armadura que había construido toda su vida. Ahora, parado otra vez bajo sus ramas, el recuerdo regresó con fuerza. Pero la escena era distinta. Daniel estaba erguido, sus hombros rectos con orgullo tranquilo. Lily saltaba a su lado, el rostro iluminado de alegría, su mano aferrada a la de su padre. Se detuvieron al ver a Michael. No hicieron falta palabras. El silencio estaba lleno de gratitud. Daniel avanzó y puso una mano en el hombro de Michael. El gesto era simple, pero llevaba el peso de todo lo que no podía decir. Sus ojos brillaban, pero su expresión era firme, mezcla de humildad y fortaleza. Lily lo acompañaba, levantando la mano en un pequeño saludo, sus ojos reflejando la misma confianza de aquella primera noche bajo la lluvia. Michael respondió con un leve asentimiento, la garganta demasiado apretada para hablar. Los miró y supo que su historia había cambiado la suya. El tilo había sido testigo de la desesperación, pero ahora lo era de la renovación. El lugar donde todo parecía perdido era ahora el suelo donde la compasión había echado raíces y florecido. El sol descendía, alargando sombras sobre los escalones de la corte a lo lejos, y Michael
sintió una claridad profunda. Su riqueza y carrera lo habían definido, pero nada de eso le había dado lo que sentía ahora. Lo que importaba no eran los casos ganados para los poderosos, sino la decisión de haber elegido la compasión por encima de la conveniencia. Era una lección que llevaría consigo, guiándolo de formas que nunca había imaginado. Los tres permanecieron juntos un rato bajo el árbol, en un aire cálido y tranquilo. No caía lluvia, no amenazaba tormenta. El mundo parecía en paz, como reconociendo el viaje que habían vivido. Michael sabía que siempre existirían batallas y que la injusticia nunca desaparecería del todo, pero también sabía que la bondad, cuando se elegía con firmeza, podía transformar vidas, y a veces, incluso, podía transformar el corazón de un hombre que creía haber perdido la capacidad de sentir. Cuando finalmente se separaron, Daniel y Lily caminaron hacia su nuevo hogar, sus siluetas recortadas en la luz del atardecer. Michael permaneció un momento más, el oso guardado en su abrigo. Miró los escalones de la corte, luego el árbol, y sintió una calma profunda. De todas sus victorias, esta era la que más importaba. No era un triunfo de leyes solamente, sino de humanidad, un recordatorio de que elegir ver y actuar podía convertir la desesperación en esperanza. Al caer la noche y encenderse las luces de la ciudad, Michael se alejó del árbol y emprendió su camino a casa. Cada paso llevaba la certeza de que ya había cambiado para siempre. La tormenta que una vez rugió se había ido, reemplazada por una quietud dorada, y en esa calma, bajo el recuerdo de la lluvia y el eco de una risa infantil, había comenzado una nueva vida. No solo para Daniel y Lily, sino también para él. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el siguiente video que ya te está esperando. Hay más historias que no querrás perderte. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado significativas como para guardárselas.